Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará, será nuestro refugio. Con furia, con afán, el enemigo está, sus armas dejan ver astucia y gran poder. ¿Quién podrá darnos libertad? También lo que era la Biblia, podemos confiar en la Biblia, ¿cierto? El libro más confiable. Y ahora voy a hablar sobre uno de los temas de las sectas, que es qué son el mormonismo, o qué son los mormones, ¿ok? Así es de que trataré de que se vaya rápido esto, lo más rápido posible. ¿Amén? Yo creo que la mayoría de ustedes conocen los mormones, ¿no? La Biblia dice, el apóstol Pablo dice a los Gálatas, dice, me sorprende que tan pronto se hayan dejado confundir. Me sorprende que tan pronto hayan perdido la fe o se hayan desviado de la verdadera fe. Los exhorta a los Gálatas sobre diferentes cosas porque empiezan muy suave en el espíritu, pero luego después se desvían tras a cosas de las carnes, ¿no? Los exhorta porque no están poniendo su mirada en Cristo, sino que las están poniendo en hombres comunes y corrientes, y se están desviando del verdadero mensaje, que es la palabra del Señor. Entonces por eso los está exhortando el apóstol Pablo. Y le dice, no es que haya otros evangelios, sino que solamente hay gentes y hay personas que perturban la obra de Cristo, que pervierten, dice que, el evangelio de Cristo. Le dice, pero si alguna persona o un ángel incluso baja del cielo y les trae otro evangelio diferente, que sea, dice que, un maldito, que sea una persona, dice que, maldita, porque por cuanto está trayendo un evangelio, dice que, diferente, porque solamente hay un evangelio, y el evangelio se resume en Cristo Jesús, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, que Cristo murió y resucitó para darnos vida eterna, que Cristo vino para salvarnos a través de su sacrificio, no por obras, para que nadie se gloríe, sino solamente a través de la sangre preciosa de Cristo alcanzamos salvación. De ahí para allá, cualquier otra cosa, filosofía, caminos, pensamientos, libros, filosofías, cualquier otra cosa, costumbres, tradiciones que nos aparte de esto, dice que sea un camino maldito, porque el verdadero camino es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy ¿qué? La vida. ¿Amén? Entonces, eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y a veces hablando un poquito sobre algunas sectas, es bueno hablar sobre el origen de los mormones, el mormonismo. Y bueno, la mayoría conocemos los mormones, esos misioneros que andan por las calles en bicicletas, vestidos de blanco con corbata, con mucho carisma, ¿verdad? Y sí son personas buenas, con carisma, serviciales, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿qué evangelio me están trayendo? ¿Qué evangelio es el que ellos me traen, ¿no? ¿Qué es el evangelio que ellos están portando o me traen? ¿Ok? Bueno, voy a irme rápido. El origen de los mormones, dice que los mormones fueron fundados en el 1800 en Vermont, la ciudad de Vermont, por Joseph Smith. Fue el fundador de los mormones en el año 1800. Para el 2020 tiene 23 mil millones de seguidores en todo el mundo. Tiene como unos 5.620 misioneros distribuidos en todo el mundo. Y tiene, ¿qué?
unos 16 millones de miembros. En otras palabras, tiene un alcance grandísimo. Dicen que para el 2020 tendrán 23 millones de membresía. Amén. Así es de que ahorita tiene 16 millones de miembros en todo el mundo. Es un grupo que ha crecido grandemente desde el año 1800 en que lo fundó José Smith. Dice que este movimiento del mormonismo se fundó cuando José Smith él quería reunirse a una iglesia, a una congregación. Y curiosamente, cuando tenía 14 años, según él en su libro de historia, quería saber a qué iglesia asistir o a qué congregación asistir. Así es de que le pidió a Dios que le guiara a alguna religión verdadera. Y en lugar de eso lo que tuvo fue una visión donde se le apareció Jesucristo y Dios, ¿verdad? Ahí se le apareció, según él, Jesucristo y Dios en ese bosque en Cumorah, Nueva York. Así que imagínense un hombre diciendo, ok, ¿a qué iglesia quieres Dios tú que me reúna? Según él orando. Y de repente se le aparece Dios y Jesucristo y hablan con él. Y dicen, ¿sabes qué? Todas las religiones están mal. Todas las religiones son erróneas, todas las religiones están mal. Y ahí se le aparecen Dios y Jesucristo y hablan con él, diciéndole que realmente todas las religiones están mal y que tienen una misión para él. Obviamente, pues esto es una herejía, ¿no? Porque la Biblia dice que Dios es espíritu y nadie ha podido ver a Dios, ¿no? Moisés miró solamente la espalda, pero no miró a Dios en su esencia, sino Dios quiso manifestarle de esa manera, de una teofanía. Pero vio nada más una espalda, pero no miró el rostro del Señor realmente. Ni Dios es así, porque Dios es espíritu, pero cuando Dios se le apareció a Moisés, buscó una forma de mostrársele a él, aunque no en su esencia, ¿verdad? Entonces, pero la Biblia dice que Dios es espíritu, ¿amén? Y la Biblia dice también en Timoteo, 1 Timoteo 6:10, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria, el imperio sempiterno, amén. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, dice que Él no lo ha dado a conocer. Entonces dice que hombre alguno no ha visto jamás a Dios, ni puede mirar a Dios, porque el hombre es pecador y Dios es un Dios justo. Amén. Así es de que por eso nosotros estamos en contra de esos cuentos, que alguien fue al infierno y estuvo en el infierno y estuvo unos días allá y luego se regresó otra vez. Eso no tiene fondos, ¿cómo se llama? Es muy emocionante y a lo mejor algunos quisieran que fuera cierto, pero no tiene fondos teológicos o bíblicos. O tampoco esos de que alguien fue al cielo y miró a Dios y caminó con Dios y anduvo en las calles de oro y en el bar de cristal. No tiene bases bíblicas. Es muy emocionante y a algunos les gustaría que sea la verdad, pero no tiene bases bíblicas ni tiene bases ¿qué? Teológicas. ¿Amén? Como cuento estaría bien. Así es de que también esto, que alguien dice, no, miré a Dios, o tuve un encuentro con Dios, o vi cara a cara al Señor, estás blasfemando, no conoces bien la palabra del Señor. Puedes tener un encuentro con el Espíritu Santo, puedes ser lleno de la presencia del Señor, puedes sentir su presencia, pero que tú digas que miraste cara a cara al Señor es una herejía, amén, que no está en la palabra del Señor. Sin embargo, José Smith, él aseguró que había visto a Dios y que había tenido un encuentro también con Jesucristo cara a cara físicamente, que es una de las herejías, ¿no? Y cuando él tuvo este encuentro con Dios y con Jesucristo, después de mucho tiempo, después pasó el tiempo, y dice que en 1823, dice que José Smith, que en 1823 se le apareció un ángel de nombre Moroni, se le apareció, y este ángel de nombre Moroni dice que le reveló, ¿verdad?, que no había una iglesia verdadera, y que le iba a dar una revelación. Y la revelación que le dio es un lugar donde estaban unas planchas de oro que contenían unos escritos para que él los tradujera, ¿verdad? Para que él los tradujera. Así es de que ese ángel Moroni, según se le aparece, dándole la revelación de las planchas de oro, o sea, otro evangelio, que es el libro del Mormón. Según José Smith, esas planchas de oro estaban escritas en un idioma antiguo egipcio. ¿Qué tenían las planchas? Tenían un mensaje, que la iglesia estaba equivocada
Y tenía otro mensaje, le daba la ubicación de las planchas de oro, que estaban según en el monte Cumorah, en la ciudad de Nueva York, ¿no? ¿Y qué contenían estas planchas? El contenido era la historia de un pueblo que emigró de Medio Oriente a América en el año 600 después de Cristo. Esto es lo que contenía en este libro. Estas planchas tenían la historia de un pueblo que el pueblo se llamaba los Jereditas. Jereditas. Este pueblo, según este pueblo, cuando fue la Torre de Babel, ¿se acuerdan de la Torre de Babel? Cuando Dios confundió los idiomas y los lenguajes y que ellos dijeron, vamos a hacer una torre que llegue hasta la misma presencia de Dios. Dios vio que eso era algo loco y los confundió los idiomas. Entonces de ahí salieron todos los idiomas esparcidos por todo el mundo. Y ellos dicen que de ahí salió esta tribu Jereditas, ¿verdad? Y que esta tribu emigró de ese tiempo aquí a América, ¿verdad? Luego después lo siguieron otros, tal vez de color, los nefitas. Estos se pelearon y de ahí surgieron los lamanitas. Por eso, y los lamanitas son los ancestros de los indios, padres de los indios nativos de aquí de América. Por eso algunos indios nativos, dicen ellos, son de algunos medios oscuritos, ¿no? Medios de color, más cafecito, ¿no? Esas son las conclusiones que llegan ellos. Y a los indios nativos, cuando el Señor Jesucristo resucitó, ¿se acuerdan? En el libro de los Hechos, dice que el Señor Jesucristo mismo vino en persona y visitó a los indios nativos de aquí de América y estuvo con ellos después de la resurrección, escogiendo a 12 nefitas como sus discípulos para predicar el evangelio aquí en América, ¿verdad? Y fueron visitados por el Señor Jesucristo, anduvo entre ellos, les dio la sabiduría, doctrinas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la cosa es de que todas estas cosas no tienen respaldo arqueológico, ni respaldo científico, ni respaldo, ninguna clase de respaldo, ni histórico, ni siquiera, ¿verdad? Porque si tú buscas los mayas, hayas restos de los mayas. Buscas los aztecas, hayas restos de los aztecas. Buscas las ruinas de los romanos, hayas instrumentos arqueológicos de cultura. Vas a las civilizaciones mucho más antiguas, las griegas, las egipcias, tiempos de Abraham, y hayas reliquias y cosas, pruebas, ¿no? Pero buscas evidencia de los aztecas, en Chiapas, en Quintana Roo, en El Salvador, los mayas. Ellos dejaron huella, y toda cultura, toda civilización deja huellas de que estuvieron. Pero cuando tú buscas los jereditas, no hay ninguna prueba arqueológica, ni científica, ni nada. Buscas hasta los nefitas. Según los nefitas fueron muy inteligentes, crearon maquinarias, etcétera, etcétera, pero no encuentras pruebas. Buscas a los lamanitas y no encuentras ninguna prueba de que realmente ellos hayan sido una civilización que precede a los aztecas, olmecas y todas esas culturas, ¿ok? Pues sí ves los indios nativos, pero no ves nada, ni una prueba arqueológica, ni científica, que ellos vengan de otras civilizaciones del Medio Oriente, ¿no? No hayas pruebas, ¿no? Si buscas pruebas a ver si es cierto que Jesucristo anduvo aquí, pues mucho menos vas a encontrar, ¿no? Vas a Israel, vas al Pérsico, vas a todo el Medio Oriente, Canaán, Nazaret, todos los lugares que visitó Jesús. Buscas pruebas científicas, evidencias arqueológicas, en manuscritos bíblicos y en manuscritos de otras culturas, y vas a encontrar que sí anduvo realmente Jesús ahí. Pero buscas aquí pruebas y vas a ver que no hay ninguna evidencia de que el Señor Jesucristo haya estado pasando las tierras en esos años que ellos dicen aquí. Amén. Así de que es puro, podemos decir, no tienen pruebas ni evidencias. ¿Ok? En el año 1800, José Smith publica el libro del Mormón, o sea, el otro evangelio, el otro contenido acerca de Jesús, pero atribuyendo que realmente el libro del Mormón es la palabra de Dios y que incluso tiene más confiabilidad que la palabra de Dios, cuando ese libro no tiene ninguna prueba arqueológica, ni científica, ni documental, no hay rastro de que ese libro sea verídico y confiable al compararlo con la palabra del Señor. Y con razón dice la palabra en Apocalipsis 22:18.
Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro, si alguno añadiere estas cosas, si alguno añadiere a otras cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas ¿qué? En el libro. Apocalipsis 22, 18 dice que si alguno le añadiere o le quitare a lo que está escrito aquí en la Biblia, dice que Dios traerá un castigo ¿qué? Sobre él. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es confiable y que es la verdadera palabra de Dios. No podemos añadirle ni quitarle, porque creemos que ahí está completa toda la palabra de verdad. Hay pruebas científicas, arqueológicas y de toda clase de que es confiable la palabra de Dios a comparación del libro del Mormón. Amén. Y así de que ese libro dice que tiene la narración de cómo Dios lidió con los indios nativos cuando vino aquí a América, ¿no? Pues muchos hasta evangélicos quieren asegurar eso, ¿no? Pero no tiene nada de especial en ser judío, porque nosotros somos salvos solo por la fe que en Cristo Jesús. Para ellos, gloria al Señor, porque para ellos hay un plan. Pero para nosotros los gentiles dice que somos salvos únicamente por la gracia de Dios que en Cristo Jesús. Así es de que nada te vale ni nada te sirve que seas judío o que no lo seas. Porque en Cristo Jesús, el judío y el no judío encuentran salvación al creer en Cristo Jesús. Amén. Así es de que, otra cosa, ¿cuáles son las doctrinas del libro del Mormón? Bueno, en 1830 funda José Smith la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que son los mormones. Funda la Iglesia mormona. Pero en 1844 muere en una cárcel hinchado por una multitud que querían quemar la imprenta donde publicaba sus literaturas. Así es que muere en la cárcel hinchado después de meterse en muchos problemas con la ley. Y así de que el segundo presidente de los mormones muda la sede a Salt Lake City, Utah. Hay algo que afirmó uno de los fundadores de la iglesia mormona, David O. McKay, dice: hemos señalado claramente que la aparición del Padre y del Hijo a José Smith es el fundamento de la iglesia de los santos de los últimos días. O sea, el fundamento no es la palabra de Dios, sino el fundamento se basa en sueños y en revelaciones. En un sueño que tuvo José Smith, ¿verdad?, donde miró a Jesús y miró a Dios según él, y dicen que realmente su doctrina se basa en ese sueño y en esas revelaciones. La iglesia cristiana, por eso es un peligro que la iglesia evangélica se guíe por sueños y revelaciones. Nosotros tenemos que guiarnos por la palabra del Señor. Cualquier sueño y revelación tiene que ser filtrado a través de la palabra del Señor. Y si es un sueño bíblico, es un sueño que está pegado a la palabra, gloria al Señor. Pero si es un sueño muy gracioso, si es un sueño muy, ¿cómo se dice?, muy espiritual, si es un sueño muy ameno, muy tentativo, pero no se basa en la palabra, pues simplemente lo desechamos. Porque nuestra única autoridad es la palabra del Señor. ¿Amén? Pero desgraciadamente muchas denominaciones y grupos sectarios se han fundado en revelaciones, en sueños y en visiones, y se han retirado de la palabra del Señor. Amén. Así que siempre tener cuidado eso, que cualquier cosa de esas se ha pasado por el filtro de la palabra del Señor. Tienen doctrinas bastante erróneas realmente. Ahora, cuando un mormón llega a su casa, no le va a decir estas doctrinas erróneas. Ellos pueden pasar la salvación a través de Jesús, pueden, según ellos, creer en la Trinidad, pueden creer todo lo que tú quieres mientras no les cierran la puerta. O sea, ellos no te van a decir todo lo que está en contra del cristianismo, porque lo que ellos quieren es conectar y llegar a tu casa. Pero sus doctrinas realmente son erradas y son muy peligrosas. Una de las doctrinas es en relación con Dios. Los mormones creen en el politeísmo, o sea, en muchos dioses. Tienen muchos dioses, creen que hay muchos dioses. De hecho, creen que el hombre es un dios. Bueno, de hecho, creen que el hombre, o que Dios, es un hombre como nosotros. Nomás que llegó a su posición de Dios porque es un hombre exaltado. Entonces ellos creen que el hombre puede ser exaltado a llegar a ser un Dios, ¿no? Y que así como Dios gobierna sobre este mundo, en el futuro, si eres un buen mormón, tú puedes ser un hombre exaltado
y en el futuro gobernar sobre un planeta, ¿no? Y procrearte y tener tu propio mundo como lo tiene también es nuestro Dios, ¿entiendes? Así de que son unas doctrinas verdaderamente erróneas, no tienen nada de gracioso, ¿no? Y ahora vea sus doctrinas, ¿no? Pero yo digo, ¿cómo tienen millones y millones y millones de seguidores? Y tienen millones y millones y millones de recursos, ¿no? La Biblia dice que en los últimos días vendrán doctrinas que no son de hombres, sino que serán de ¿qué? De demonios, ¿verdad? En relación con el hombre, muy rápido, ellos creen que el hombre es un Dios en embrión. Es lo que estoy diciendo, pero que puede llegar a ser un Dios si es exaltado y es un buen mormón, puede llegar a ser un Dios. Ellos creen que Dios y el hombre es de la misma especie. Creen que Dios tiene esposa y tiene hijos. Ellos creen que el hombre está aquí puesto a prueba, ¿verdad? Y que si pasa la prueba, entonces va a ser exaltado y puede llegar a ser un Dios. Esas son las doctrinas realmente de los mormones. Pero ellos no le van a decir a esa, cuando toquen su casa, no le van a decir, ¿sabe qué? Nosotros creemos que usted y yo somos dioses y que podemos ser dioses. Ellos no van a llegar así. Ellos van a llegar a decirte que creen en Cristo Jesús, que creen en la salvación a través de Jesús, ¿verdad? Porque lo que no quieren es que cierres la puerta, ¿verdad? Ahora, bueno, ellos practican la poligamia, ¿no? El tener varias esposas. En relación con Jesús, ellos creen que Jesús es hijo de Dios y de María, realmente, o sea, sexualmente, creen que es hijo de Dios y de María. Y creen que Jesús y Satanás son hermanos. Solo que Satanás es el hijo rebelde que hay en todas las familias, ¿no? Así es de que son doctrinas completamente erróneas. ¿Por qué? Porque no están basadas en la palabra, sino están basadas en sueños y revelaciones que tuvo José Smith a través de ese ángel Moroni, que ese ángel Moroni nada que ver con Dios, porque contradice completamente la palabra del Señor. Son doctrinas de demonios. Amén. Sin embargo, cuando nosotros leemos la Biblia, Tomás dijo cuando miró a Jesús, Tomás respondió, le dijo, Señor mío, ¿y qué? Y Dios mío, le dijo Jesucristo. Juan 1:3 dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin de nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 5:18. Por eso los judíos aún más procuraron matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual que a Dios. Jesucristo dijo que Él era Dios. El que ha visto al Padre ha visto a qué, al Hijo. El que ha visto al Hijo ha visto a qué, al Padre. Que hable que vive el Padre dice que una cosa somos. Juan capítulo 1, en el principio, ¿qué dice? Era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo dice que era Dios, un solo Dios. Amén. Entonces, esas son las doctrinas. Y en relación con la salvación, los mormones dicen que la salvación es general, que es para todos. Y que la salvación, la muerte de Jesús sirvió para darnos salvación general a todos. Pero que la salvación es por niveles y es ganada por obras, ¿no? O sea que Cristo dio salvación para todos. Sí, pero hay ciertos niveles de salvación que tú puedes adquirir, ¿no? Así es de que hasta tienen los niveles de salvación. Y el primer nivel es el nivel celestial. O sea, ahí pueden ir todos, ¿no? El otro nivel de salvación es el nivel terrestre. Ahí van los mormones tibios, ¿no? Y el otro nivel de salvación es el nivel el celestial, donde van los mormones fieles, o sea, los mormones que son exaltados a dioses. Es este nivel celestial. Y luego el lugar de tormento o de oscuridad o fuera de Dios, que es el otro. Donde van, no todos, sino donde van solamente aquellos que han sido mormones alguna vez y luego renuncian al mormonismo. O sea, el castigo más grande para el mormón, el infierno en otras palabras, sería solamente para aquellos que han sido mormones y que luego dejan el mormonismo. Ese es el castigo más cruel que puede haber, incluso para los pecadores y para los
los impíos, ¿no? Entonces todas estas doctrinas no vienen del Señor, pero muchos de estos grupos fueron expulsados a México porque en Estados Unidos se prohibió la poligamia, el tener varias esposas. Entonces la iglesia mormona en Estados Unidos dijo que ya no practicaban la poligamia, ordenó que ya no la practicaran. Entonces hubo una gran división y muchos grupos mormones salieron de la iglesia mormona o se fueron a otros países para practicar la poligamia, ¿no? Y salieron a otros países donde practican libremente sus doctrinas, ¿verdad? Que no las han dejado practicar en estos países, ¿verdad? Así de que han estado en la mira todos estos grupos, no nomás sobre eso, sino también sobre el racismo, porque de hecho los mormones practicaban ¿cómo se llama? El segregacionismo racial, practicaban el racismo, ¿no? Porque ellos tenían estas doctrinas, ¿no? Ellos dicen que cuando Satanás se rebeló contra, ya ve que nosotros enseñamos que Lucifer era un ángel de luz, ¿cierto? Pero que un día él quiso sentarse en el trono de Dios y entonces Satanás se rebeló con una tercera parte, ¿qué? De los ángeles, ¿verdad? Pues ellos dicen que en esa revelación, cuando se reveló Satanás, esa tercera parte de esos ángeles que se rebelaron son demonios. ¿Ah? O sea, son seres que no pueden alcanzar la exaltación y llegar a ser dioses, porque como son demonios, no tienen un cuerpo y no pueden llegar a ser dioses. Ya está, ese es su castigo. Pero la otra parte que permaneció fiel, digamos, a Jesucristo o a Dios, los que lucharon fuertemente esa tercera parte contra Satanás y los demonios, una de esas partes, entonces Dios los bendijo mandándolos a América, que son los güeritos, ¿no? Los que lucharon fuertemente y luego otros de esos grupos que a lo mejor no lucharon, como dicen, pues no fueron muy valientes luchando, ¿verdad? Que algunos de esos, entonces, pues también son aquí, pero que son un poco más morenitos, ¿no? Así es de que por esas razones, los mormones dicen que en el ministerio del mormón, en tiempos atrás, no podía haber obispos o sacerdotes mormones morenos, ¿verdad? Aparte de eso, también dice que, ¿por qué? Porque estos morenitos vienen, ¿se acuerdan cuando Caín mató a quién? A ver, entonces los descendientes de Caín, ellos dicen que son los morenitos, y que el castigo de Dios fue marcarlos con ese color, ¿ah? Entonces, cuando estos grupos emigraron ¿se acuerdan que le dije que emigraron de la Torre de Babel, que fue, ¿verdad? Que vino un grupo, y luego después vino el otro, pues los otros que venían eran los más morenitos, ¿no? Los que estaban castigados. Así que la iglesia mormona, por eso no permitía a los que fueran obispos y ni permitía la entrada siquiera a morenos en sus templos. Hasta que empezó en los 70s por ahí las luchas raciales, Martin Luther King y otros movimientos para declarar la libertad, ¿no? De que todos somos creados a imagen de Dios, ¿verdad? Y entonces vino una profecía, curiosamente, al presidente de los mormones, después de muchas luchas y de mucha pucha del gobierno sobre la iglesia mormona para que cambiaran sus políticas y de demandas y todo eso, vino una revelación al presidente de los mormones, al profeta principal, donde Dios les decía que ya era permitido que hubiera obispos mormones y que hubiera obispos mormones de color y que las iglesias fueran abiertas a las personas de color, ¿verdad? Y entonces terminaron con la segregación racial, pero basados en doctrinas erróneas de sus enseñanzas, ¿verdad? Así es de que, no nomás eso, sino también José Smith el padre de José Smith dicen que era de los, ¿cómo le llaman esos grupos? Masones, ¿no? Tenían prácticas raras. De hecho, dicen que una de las prácticas que usó José Smith para interpretar las planchas de oro que estaban en egipcio antiguo, él no tenía ningún título para poder traducir esas planchas. Curiosamente, después esas planchas desaparecieron y nadie las volvió a encontrar. Él dice que el ángel Moroni las quitó de la vista para que nadie las alcanzara, nomás él.
Pero según dicen que una de las formas que usaba José Smith para traducir las planchas era a través de unos lentes que usaba y un sombrero de esos de caballero, y que con ritos medio raros metía la cabeza en ese sombrero, y después de unos ritos yo le decía lo que iban diciendo las planchas. Por eso usaba cosas, ¿cómo le llaman? Ocultas para atender sus revelaciones. Por eso todo le suena ocultismo, ¿no? Porque realmente eso era ocultismo. Entonces, ahora, ¿cómo puede ser un Dios, una persona siendo mormón? Ellos dicen que siendo un mormón, entonces vas a ser exaltado y vas a ser igual a Dios, y que vas a poder reinar sobre un planeta y procrearás dioses. Y que esto es posible porque cuando tú eres un Dios y vas a ser un Dios exaltado, tú puedes procrear ¿qué? Dioses, diositos, ¿no? Y de ahí que viene la poligamia. Pero la Biblia dice otra cosa. Isaías 43 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y crean, y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue forma de Dios, ni lo será, dice cierto. Y después de mí. Así que solamente hay un Dios, y solamente hay un Dios de poder. Solamente hay un libro que es la palabra de Dios, y es la Biblia. Y tiene todas las pruebas científicas, todas las pruebas de que es un libro verdadero en el cual podemos confiar. Los arquitectos, bueno, este libro del Mormón tal como el libro del Código Da Vinci, ¿no? Porque estaba yo viendo unos comentarios acerca del Código Da Vinci, y luego dice un hombre, un arquitecto, ¿cómo se llama? Eso que buscan antigüedades, un arqueólogo. El arqueólogo dice que el Código Da Vinci es un libro completamente confundido, ¿no? Porque dice que pone de repente, el que está en la película está todo confundido, porque pone a Francia en Inglaterra, Inglaterra en Francia, y de repente le pone en otros lugares, ¿no? Dice, es un libro completamente confundido, porque él no sabe nada de arqueología, dice. Es un libro confundido porque él no sabe, o sea, le preguntaron a un experto en arqueología, a un experto en cultura medieval, a un experto en lingüística, a un experto en documentos antiguos, en pergaminos, y todos dijeron, ¿saben qué? Este amigo está, haz de cuenta que anda viajando en el túnel del tiempo. A veces está aquí, a veces está allá, o sea, es un libro lleno de confusión, es un libro de ciencia ficción. Pero la gente que no sabe nada lo digiere como si fuera verdad. Pero así también está el libro de Mormón. Entonces a mucha gente le presentan esta verdad, pero como no sabe otra cosa, termina creyéndolo, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios es verdadera. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque cuando una persona es mormona, pone en riesgo su vida, su alma y la de sus familias. ¿Amén? ¿Te imaginas un mormón que se acerca a alguna de nuestras familias? Pone en peligro su vida, su alma. Porque no es el evangelio de Cristo, es otro evangelio. Si alguien trae otro evangelio diferente, dice que sea un ¿qué? Maldito, o sea un ¿qué? Un anatema. Amén. Así es de que trae muchas doctrinas erróneas realmente en el Mormón. De hecho, los arqueólogos han buscado todas estas ciudades. Han buscado estas ciudades, muchas ciudades que aparecen ahí, y ninguna de esas ciudades las han encontrado, ¿no? Tú encuentras las culturas mayas, de los aztecas, de los mexicas, de los toltecas, de los incas, de las ruinas de los griegos, de los filisteos, de los faraones. Culturas muy antiguas, encuentras vestigios o pruebas. Pero esto que sucedió en el año 1600 antes de Cristo, no encuentras nada completamente. Nada, ¿no? A veces en sus libros ponen ahí las torres de los indios mayas, de los aztecas en sus libros, ¿verdad? Pero no tienen nada que ver, ¿no? Los mapas nuestra Biblia, por ejemplo, traen mapas ahí. Todos los mapas que trae nuestra Biblia son para hallarlos. Pero la Biblia de ellos, buscas sus mapas y no encuentras nada completamente. ¿Por qué? Porque realmente es un libro de ficción, nada más. ¿Amén? Entonces,
¿Te imaginas si alguien confía en un libro de ficción? ¿A dónde va? Al infierno. Amén. Está errando completamente a blanco. La Biblia dice que nosotros somos salvos no por obras, sino que somos salvos por fe, gracias a Cristo Jesús. Sin embargo, ves muchos mormones haciendo su trabajo misionero. Todos los jóvenes de la iglesia mormona están obligados moralmente a participar 1 o 2 años como misioneros en el extranjero, ¿verdad? Bueno, tienen una cantidad de recursos increíble y compañías y empresas, toda una empresa, ¿no? Pero con todo eso, la Biblia dice que no somos salvos por obras, sino que somos salvos, dice, por fe, y solamente a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Y la Biblia nos dice claramente que más si a nosotros un ángel del cielo, otra persona nos anduce un evangelio diferente, del que ya hemos aprendido, que sea un anatema, sea un maldito. Amén. Así la Biblia dice entonces que desechemos esas filosofías y esas doctrinas, ¿qué hermanos? De hombre, gloria. Y por eso yo creo que es malo poner nuestra mirada en el hombre. La conclusión, rápido, es que el libro de Mormón es un libro de ficción. No tiene pruebas arqueológicas, no tiene pruebas científicas. Es un libro de contradicciones y está lleno de profecías falsas. Ellos dijeron que la destrucción de Estados Unidos sería en 1843, y mira ya cuánto tenemos, ¿no? Ellos dijeron que Jerusalén sería construida en Sion, Missouri, que ahí sería construida la ciudad de Jerusalén. Pero son puras doctrinas erróneas, ¿no? Así es de que lo único que tienen, que puedes hallar de los mormones, es en Nueva York, su museo que está en el monte ese que dije, ¿no? Bueno, lo único que puedes hallar de los mormones es según ahí donde le dio las planchas el ángel Moroni a José Smith en la ciudad de Nueva York, y ahí encuentras un museo, y ahí encuentras sus libros, pero entras a su librería y dices, ¿dónde está esta ciudad? Y no te saben decir, porque realmente ese es un libro de ciencia ficción. Y cuando tú ves la Biblia, cuando te lees la palabra, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, quieres ir a la ciudad de Jerusalén, vas a la ciudad de Jerusalén. Han pasado el tiempo, los años, 2000 años que vivió el Señor Jesucristo, desde tiempos de Abraham, otros 2000 años, y ahí está todavía. Babilonia, ahí está Irak, ahí está el Mar Muerto, donde Cristo fue bautizado, donde Cristo subió rumbo al Gólgota o al Calvario. Buscas incluso todo, donde la viuda fue ayudada por Eliseo, donde la mujer samaritana recibió las palabras de Cristo Jesús, donde los paralíticos fueron sanados, los cojos fueron sanados, las ruinas de Jericó, todo lo encuentras, porque podemos confiar en la palabra del Señor. Nuestro valor es nada aquí. Sin Cristo estoy perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido.